Bueno, empecemos con esta pregunta. Si un día paseando por el campo te encontrarás a Jesucristo dando una charla a sus discípulos, junto a hallados haciendo burpees con sus supuestos estudiantes, y por último, a su lado, estuviera la secta a la que se apuntaron los Simpson, ¿sabrías decirme cuál es la diferencia entre estos grupos y qué tienen en común? Aunque el ejemplo sea divertido de imaginar, la verdad es que es el inicio para abordar un tema bastante complicado y crudo, como son las sectas y grupos coercitivos, y en especial las infancias y juventudes dentro de ellas. La respuesta que daría cualquiera a la pregunta anterior de qué tienen en común estos tres grupos es que los tres son una secta. Sin embargo, esta palabra es demasiado poco precisa. Hemos escuchado muchas veces utilizar la palabra secta para reunión de diferentes grupos. De hecho, hay personas que dirían que aquellas personas que van al gimnasio o CrossFit son una secta. Incluso he oído a algunas personas que les gusta Taylor Swift llamarse a sí mismas secta. La secta de las Swifties. Bueno, como ya hemos dicho, esta palabra, usada de forma coloquial, es demasiado generalista e imprecisa, y la matizaremos partiendo del ejemplo anterior de Jesucristo, Yados y los Simpson, definiendo y separando estos tres grupos. La primera, la palabra secta, originalmente es un término que hacía referencia a un grupo religioso minoritario dentro de uno mayoritario. Por ejemplo, en su momento los discípulos de Jesús eran considerados una secta dentro del propio judaísmo. La segunda es una secta destructiva. Este tipo de grupos utiliza dogmas religiosos y estrategias de manipulación para atraer y someter a sus miembros. Un caso similar sería el que acabamos de mencionar de los Simpson, los cuales se inscribieron a un grupo religioso que tenía comportamientos destructivos y el único que tenía algún tipo de beneficio era el líder. Por último, tenemos los grupos coercitivos. Es el término más específico y profesional para describir grupos que emplean técnicas de persuasión y manipulación con el fin de aprovecharse de las personas y obtener algún beneficio de ellas. No necesariamente tienen un componente religioso, pudiendo ser económicos, comerciales o pseudocientíficos. Y antes de continuar, nos gustaría dejar en claro que nadie entra a una secta por su propio pie. Las personas son... Es el término más específico y profesional para describir grupos que emplean técnicas de persuasión y manipulación con el fin de aprovecharse de las personas y obtener algún beneficio de ellas. No necesariamente tienen un componente religioso, pudiendo ser económicos, comerciales o pseudocientíficos. Que nadie entra a una secta por su propio pie. Las personas son engañadas, son víctimas. Esto puede ocurrirle a cualquiera sin importar su entorno, edad o nivel académico. Una vez dentro y profundamente inmersos en el grupo, se llega incluso a formar una familia dentro del grupo coercitivo. Analizaremos algunas de las consecuencias en infancia y juventud. Primero, decir que definiremos niño como todo menor de 18 años o la edad legal de la mayoría correspondiente a su país, y la juventud sería una edad comprendida entre los 15 y 30, aunque esta última definición es algo ambigua y puede cambiar según opiniones. Así pues, lamentablemente podríamos hablar de dos tipos de menores y jóvenes dentro de estos grupos. El primero es aquel que ha nacido dentro y por lo tanto es un miembro activo del grupo. Por ejemplo, los testigos de Jehová son criados dentro de la religión desde su nacimiento, con una serie de normas y educación que favorece al grupo. Esos padres harán lo que sea necesario para que esto continúe así. Luego, tendríamos el otro lado, tenemos los captados por un grupo coercitivo. Los jóvenes en particular están en una etapa de su vida llena de cambios físicos, mentales, cognitivos y emocionales. Están en un momento de autodescubrimiento y desarrollo personal y moral, lo cual les podría hacer un poco más susceptibles a según qué ideas. La infancia es una etapa crucial en la que los niños adquieren habilidades sociales, emocionales y educativas que utilizarán toda su vida, a través de la interacción libre con otros niños y adultos, aprendiendo a comunicarse, expresar emociones, confiar, compartir, cooperar y desarrollar una autoestima saludable. Sin estas oportunidades de exploración y ejercicio de habilidades, su desarrollo se ve comprometido. Las consecuencias principales de crianzas dentro de grupos coercitivos podrían ser 1. Una educación limitada y censurada, que solo refuerza las ideas del grupo, excluyendo información del mundo exterior y presentándola como peligrosa o incorrecta, lo cual impide el desarrollo del pensamiento crítico. A veces los menores ni siquiera están escolarizados. Un ejemplo de esto serían los testigos de Jehová, cuyos niños son instruidos con materiales propios del grupo, como el libro de preguntas de los jóvenes que responden dudas de acuerdo con las creencias de sus líderes. 2. Posible inadaptación social. A los niños se les enseña a relacionarse solo con personas dentro del grupo, limitando sus habilidades sociales y llevándolos al aislamiento. Esta restricción dificulta que desarrollen una red de apoyo externa, lo que complica una eventual salida del grupo.
Por ejemplo, en el grupo El Palmar de Troya se les prohibió hablar con cualquier persona que no siga el código de vestimenta impuesto por la secta. 3. Falta de autonomía. La obediencia ciega a las autoridades del grupo se inculca desde la infancia, impidiendo que los niños aprendan a tomar decisiones independientes o defender sus derechos. 4. Problemas psicológicos. Los niños desarrollan una baja autoestima y problemas de identidad, debido a que por encima de ellos está el bien del grupo, y sin el grupo nada tiene sentido. De esta manera desarrollan sentimientos de culpa si no están cumpliendo objetivos del grupo. Otro problema es que al estar constantemente expuestos a técnicas de control emocional y castigos físicos, desarrollan estrés crónico, ansiedad, depresión y muy probablemente estrés postraumático. La juventud también es una etapa clave en el desarrollo personal, donde se forja el pensamiento abstracto, la moral y una mayor complejidad emocional. Los jóvenes buscan definir su identidad y pertenecer a un grupo, pero también desean ser protagonistas de su historia. Esta fase incluye momentos de exploración, adoptar diferentes subculturas, por ejemplo. En mi caso, pasé una etapa punk emo, otros pasaron una etapa cani y otros una etapa rockera, lo cual es parte del proceso de autoconocimiento. El problema surge cuando esta búsqueda de identidad es aprovechada por grupos coercitivos. La juventud también es una etapa clave en el desarrollo personal, donde se forja el pensamiento abstracto, la moral y una mayor complejidad emocional. Los jóvenes buscan definir su identidad y pertenecer a un grupo, pero también desean ser protagonistas de su historia. Esta fase incluye un momento de exploración, como adoptar diferentes subculturas. En mi caso, pasé una etapa emo punk, otros metalera, otros una etapa cani, lo cual es parte del proceso de autoconocimiento, y está bien. El problema surge cuando esta búsqueda de identidad es aprovechado por grupos coercitivos. En una etapa tan influenciable por estímulos externos, un joven puede ser engañado al ingresar en un grupo que promete desarrollo personal, social o económico, pero que en realidad se trata de una estafa. Por ejemplo, un joven de 16 años que encuentra un anuncio de un curso de trading o de economía saludable, quizás finalmente se vea atrapado en un esquema piramidal, creyendo que es la solución a sus problemas económicos, pero a medida que interioriza falsas enseñanzas, se convierte en parte de ese grupo, alejándose de las ideas que cuestionen su implicación y justificando sus acciones por miedo al rechazo o al castigo. Las consecuencias inmediatas de este engaño serían la pérdida de identidad, el aislamiento social, la dependencia económica y emocional hacia el grupo, un profundo daño a su autoestima y autoconcepto, y la dificultad para confiar fuera del grupo, lo cual lleva a que muchos jóvenes tengan recaídas si es que logran salir de ellos. Hemos analizado las consecuencias, pero realmente hay cosas incluso más devastadoras que existen dentro de estos grupos colectivos. Más allá del maltrato físico y psicológico, también existe la explotación laboral y sexual. Un ejemplo de ello sería la Escuela de Buenos Aires, de la cual Pablo Salún, activista en contra de grupos colectivos, fue víctima en su infancia cuando entró su madre en ella. También hay ejemplos grotescos de suicidios en masa o sacrificios de infantes hacia deidades que prometen dar algún tipo de beneficio. Tras analizar la problemática de los grupos colectivos, debemos decir que en España, a fecha 2024, no hay recursos para abordar el problema, ya que no existen planes nacionales específicos ni programas locales para solventarlo. Por ello, desde este proyecto creemos que debemos generar una respuesta centrada en la visibilización del problema y en la educación temprana. Es fundamental enseñar a niños y jóvenes a identificar los mecanismos de manipulación y las características de estos grupos, ayudándoles a reconocer señales para dar la voz de alerta y protegerse. Se deben hacer actividades de sensibilización y formación a niños, profesores y familias para que sepan cómo actuar y apoyar a estas víctimas. De hecho, las 7 características más importantes de este tipo de grupos son: primero, una fachada inicial positiva, presentándose bajo un halo de esperanza, prosperidad y felicidad, como si fuese la respuesta a todos los problemas o una gran revolución en el mundo. Segundo, fingir intereses comunes, decir que todo lo que se va a hacer dentro de este grupo será para el bien de la humanidad y de las personas dentro de esta comunidad, cuando realmente todo era dirigido a la figura de su líder o líderes. Tercero, empleo de un lenguaje propio, para así distinguirse de los demás y hacerles parecer especiales. Cuarto, costes excesivos, y no necesariamente económicos, pueden también ser de tu tiempo, obligándote a leer libros obligándote a leer libros que estén a favor de los pensamientos de la secta o llevar a cabo trabajos sin ningún tipo de remuneración. Quinto, uso de técnicas de manipulación coercitiva, los cuales veremos un poco más adelante. Sexto,
Proselitismo. Esta es una palabra que significa que intentarán atraer a otras personas a vivir esta experiencia, pues ellos lo ven como algo positivo y no lo hacen de mala fe. Realmente intentarán atraer a más adeptos para un movimiento que ellos creen que es bueno. Séptimo. Estructura muy jerarquizada. Suele haber rangos al estilo militar para premiar la lealtad al movimiento, aunque ningún título tiene un beneficio real, o al menos no tan significativo como el que tiene el líder. Como mencionamos anteriormente, explicaremos superficialmente algunos mecanismos de manipulación coercitiva. Este es un tema complejo y extenso, así que lo dividiremos en 3 etapas: captación, adoctrinamiento y retención, a la vez que lo comparamos con una relación de maltrato, ya que, como señala la psicóloga especializada en sectas Laura Merino, las dinámicas de control son muy similares. Etapa de captación. Esta es la etapa inicial, en la que el grupo atrae a la persona con un afecto desmesurado, un proceso que se puede conocer como love bombing. Desde el momento en el que llegas, se te trata con una amabilidad, cariño y afecto físico enormes. Es algo similar a cuando conocemos a alguien que intenta conquistarnos y nos endulza los oídos con promesas de un futuro perfecto, una casa en la playa, una familia feliz y sin preocupaciones. La segunda fase es el adoctrinamiento. El cambio en esta fase es gradual, pues si fuera brusco probablemente nadie caería. Primero se nos socava poco a poco nuestra moral y personalidad, mediante pequeños cambios en nuestra forma de pensar. Tratarán de convencernos de que sus acciones son beneficiosas, tanto para nosotros como para la sociedad. Nos dirán que debemos apoyar el movimiento levantándonos temprano para trabajar para el grupo, que parte de nuestro dinero debe invertirse en la comunidad, ya que tarde o temprano se nos devolverá, y finalmente nos hacen creer que centrarse en estudios o trabajo es materialista y nos aleja de nuestro desarrollo espiritual. Con el tiempo, nuestra mente justifica estos actos y acepta las normas impuestas. Esto se puede comparar cuando en una relación tóxica la pareja trata de convencernos de que es la única persona con la que debemos invertir esfuerzo para construir una relación sana. Te hace creer que debes priorizarla por encima de ti mismo y que para obtener un futuro próspero y lleno de amor debes dejar de lado todo lo demás que te distraiga de esta relación. Tercera y última fase. Una vez hemos aceptado las ideas del grupo, el siguiente paso es evitar que nos vayamos. Para ello, los grupos coercitivos cuentan con la presión de grupo y el control sobre nuestros círculos cercanos. Nos incitarán a cortar contacto con personas fuera del grupo, especialmente si no están de acuerdo con las nuevas creencias. Manipulan el lenguaje para hacernos creer que cosas como el apego a la familia, amigos o incluso objetos materiales nos limitan y nos impiden alcanzar una verdadera libertad, cuando realmente el apego seguro a estos elementos es necesario para un desarrollo psicológico sano. Es un proceso de aislamiento ambiental y físico. Nos alejan de noticias, redes sociales y seres queridos, incentivándonos a depender cada vez más del grupo coercitivo. Se nos invita a vivir en la comunidad y dejar el trabajo, estudios y aficiones, y una vez estamos realmente inmersos se nos castiga si no seguimos las normas del grupo, castigos que generan un ambiente de miedo y de manipulación, controlando nuestras emociones a través de la intimidación y las amenazas, y utilizarán mecanismos psicológicos para generar en nosotros culpa, pues si hemos sido castigados es porque nosotros nos hemos equivocado y haremos lo necesario para volver a tener la aceptación y el cariño de las personas que nos rodean. De forma muy similar en una relación de maltrato, cuando ya estás totalmente inmerso en ella, cuando te ha alejado de tus familiares y amigos, si en un episodio de violencia te golpea, te hará creer que fue tu culpa por enfadarle, que no hiciste las cosas bien y por eso se enfadó. Te pedirá perdón por el acto, pero nunca dirá que estaba equivocado, y de esta forma aceptarás ese castigo y tratarás de hacer las cosas mejor para que no se vuelva a repetir. Tratarás de recuperar el amor y afecto iniciales. Este es un mecanismo de manipulación basado en la culpa y el miedo. A lo largo de este proceso, nuestra identidad se fusiona con el grupo. Nuestro pensamiento crítico se apaga y comenzamos a aceptar sin cuestionar cualquier regla que nos impongan, incluso si éstas son ilegales o inmorales. Este principio también se sigue en grupos como las bandas criminales, donde las reglas del grupo prevalecen sobre las normas sociales. Por último, respecto a estos mecanismos de manipulación coercitiva, queremos mencionar que existen las disociativas, que son aquellas que hacen que los adeptos pierdan la capacidad de pensar a través de estupefacientes como la ayahuasca, o la meditación y el trabajo extremos, así como en algunos casos incluso la hipnosis, alterando totalmente la percepción de la realidad de estas personas. Acabando ya con este tema, queremos dejar en claro que es muy extenso y complejo, y esperamos haberlo abordado de la mejor manera posible, aunque sabemos que hay aspectos cruciales que no se han podido abordar. Sin embargo, esperamos que alguien retome las ideas de este trabajo y visibilice de mejor forma lo que hemos presentado hoy al resto de la clase. Muchas gracias por ver el vídeo.